lo veo, pero le alabo. Cuando Él no me toca, pero yo lo siento. ¡Aleluya! Así que cuando un pueblo es honesto, realmente Dios lo libera. Entonces dice en ese salmo los íntegros. Y me llamó la atención porque esa es una palabra que está muy devaluada en el mundo y en la iglesia. No solamente está devaluada en el mundo, sino también que en la iglesia la palabra integridad está devaluada. Y la traducción para la palabra integridad significa recto, sin curvas, parejo, allanado, recto éticamente, calificado, rectitud, lo que es correcto, retiene de lo que es correcto, es decir, retiene debidamente. Así que vuelvo ahí al Salmo, capítulo 33. Y dice, alegraos, diga conmigo, alegraos, oh justos, en los íntegros. ¿Es hermosa? Así que para ser íntegro, necesito entender en esta tarde que debo de ser recto, sin curvas, parejo, recto, allanado éticamente, rectitud, lo que es correcto. Ser íntegro tiene que ver con ser honesto con uno mismo, ver su condición, la situación en la cual la persona se encuentra. Lo más difícil, diga lo más difícil, para una persona es reconocer la sinceridad por la cual debe de analizar y ver y decir sobre su integridad. Practique a mirarse un espejo y se sorprenderá lo que el otro yo le contestará. Practique mirarse a un espejo y dejar que el Espíritu Santo lo dirija en esa conversación y se sorprenderá de lo que Dios le va a decir. Los íntegros no aman o aman la oración. Los íntegros buscan a Dios en oración. Los íntegros leen la palabra. Los íntegros aman la iglesia. Los íntegros aman servir. Los íntegros aman servir. Los íntegros aman dar. Pero cuando no hay integridad, entonces no aman servir, no aman el dar, no aman congregarse, porque hay una parte muy dentro de ellos que todavía no ha sido removida ni por la palabra ni por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 33, en los íntegros estará la alabanza. Está hablando de que todo lo que sale de nuestros labios debe de dar alabanza a Dios. De eso se trata la integridad. Si no hay integridad, entonces estará comprometido todo lo que quisiéramos hacer para Dios. Muchas veces Dios no puede hacer nada en nuestra vida, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque realmente no hay rectitud en lo que estamos haciendo. No hay integridad en lo que estamos haciendo. El camino no se ha allanado para que Dios manifieste su gloria. Podemos decir que somos cristianos, pero no hay integridad, no hay rectitud, no hay ética. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es que tengo integridad por lo que sirvo y por lo que hago. Es decir, que honro a Dios, que soy recto delante de Dios, que no miento ni delante de Dios ni delante de los hombres, que
que la cara con la que me ven y la cara con la que me presento es con la cara que también me arrodillo y con la boca que yo alabo a Dios. Un hombre y una mujer que sabe lo que significa la integridad no es un hombre y una mujer de dobles. Lo que soy en la casa, lo soy en mi casa. Lo que soy en la iglesia, lo soy ahí afuera. Me pueden escudriñar de arriba abajo, pueden observar lo que estoy haciendo y seguiré siendo la misma persona. El hombre íntegro alaba con mano santa, la mujer íntegra alaba con mano santa. El hombre íntegro, la mujer íntegra alaba y exalta a Dios con integridad. Por eso le dije que la integridad es una palabra que ha pasado de moda. Porque nosotros decimos que estamos bien cuando estamos mal. Porque nosotros nos alabamos nosotros mismos y no los labios de los demás. Pero el salmista dice aquí que los íntegros, esa palabra es muy poderosa. Esa palabra significa mucho para la vida de un creyente. Ser íntegro y cristiano. Yo puedo ser cristiano pero no ser íntegro. Ay, pastor, ¿por qué usted dice esto? Bueno, quiere que le ponga un ejemplo y no está en mis notas. Dice que como la iglesia crecía, el libro de los Hechos, la iglesia empezó a crecer y dice que todo lo tenían en común. Hechos capítulo 2, verso 42. Y compartían el pan en las casas y todo lo tenían en común. Y de repente las personas empezaron a vender sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles, según ellos ministraran cuál era la condición del pueblo. Pero surge una historia de Zafira y Ananías. Ellos dos quedaron de acuerdo en sustraer de lo que habían vendido. Mira, pongámonos de acuerdo antes de llegar con el apóstol Pedro, los apóstoles. Vendimos la propiedad en tanto, pero vamos a quedarnos con un tanto nosotros. Y se ponen de acuerdo. Y cuando viene primeramente el varón y le presenta al apóstol Pedro la venta de la propiedad, lo primero que Pedro le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y al momento cayó muerto. Y dice que entró gran temor en la iglesia y lo sacaron arrastrado. Y al rato viene la esposa. Y lo mismo, ¿en cuánto vendiste? Y dicen tanto. ¿Por qué vendiste al Espíritu Santo? Hace un momento salió tu marido y tú también, muerta también. Eso tiene que ver con integridad. Cuando las personas han perdido la reverencia y el temor a las cosas de Dios, no son íntegras en lo que hacen ni en lo que dicen. Y por eso Dios no se puede a veces glorificar en la vida de un creyente, porque realmente no es íntegro en lo que hace. No puede haber alabanza en los labios de una persona si no hay integridad en esa persona. Sigue diciendo: en Jehová se alegrará mi alma. Parece contradictorio por la persona que realmente tiene a Dios en su corazón. Aunque estén pasando a las peores circunstancias de su vida, deben de alegrarse por tener a Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo: de tus lomos te daré descendencia. Y lo cumplió. Lo que no le dijo fue el tiempo en que iría a recibir esa promesa. Y evidentemente Abraham cometió muchos errores. Porque desde que le habló de salir de Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y sobre tus lomos te daré descendencia. Y el hombre sale y Dios lo prospera, pero su hijo nunca llegaba.
¿Y cuándo me va a cumplir la promesa? ¿Y cuándo Dios me va a contestar? ¿Y cuándo? Lo que la gente no escucha o no entiende o no observa o no lee es que Abraham, antes de convertirse en el padre de la fe, tuvo que pasar por ciertas situaciones. Cuando desciende a Egipto, miente que Sarai, su esposa, era, en vez de decir que era su esposa, era su hermana. Cuando sale de Harán le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero se lleva a su padre y está con él hasta que se muere. Cuando ya había pasado tanto tiempo y el hijo de la promesa, el cual es Isaac, no aparecía, entonces se llega a su criada Agar y tiene un hijo con ella que es Ismael. Que Ismael y la descendencia de Ismael viene de los musulmanes, y ese grave problema lo tenemos hoy en día. ¿Qué pasó? Es que no esperó, es que no creía realmente como debería de creer. Yo le vengo a decir a esta hora que si vamos a ser cristianos, vamos a ser íntegros. No importa si Dios contesta hoy o contesta mañana, Él va a contestar, Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Y si Él te prometió algo, Él te lo va a dar, pero en su tiempo. Ahora bien, muchas personas, al no ver nada moverse o manifestarse en el tiempo que ellos consideran, pierden la alegría, el gozo de Dios, porque consideran que Dios ya les tenía que haber contestado. Jacob le hizo una túnica de colores a José, su hijo, y Dios le da un sueño que él iba a estar, a José, sobre todos sus hermanos. Pero no le dijo que sus hermanos lo iban a tirar a una fosa, que lo iban a vender como esclavo y que lo iban a meter a la cárcel por difamación. Sí le había dado un sueño, y sí, ese sueño se iba a cumplir, pero iban a pasar aproximadamente 13 años. Hay algunos que con 2 o 3 meses o un año en el evangelio ya quieren tirar la toalla. O con un par de años en el evangelio ya quieren tirar la toalla. Es que yo he orado, sí, pero ¿cómo has orado? Es que yo he venido a la iglesia, pero sí, ¿cómo has venido? Es que yo he alabado, pero ¿cómo has alabado? Porque quizá he venido a la iglesia, pero no he sido íntegro. Quizá he alabado a Dios, pero no he alabado a Dios desde el corazón, sino he alabado a Dios desde el reclamo. Y hay una gran diferencia. Yo no alabo a Dios desde lo que me puede dar o no me ha dado. Yo alabo a Dios porque estoy contento en mi corazón. Yo alabo a Dios porque lo he conocido. Yo hablo de su palabra porque Él me ha limpiado. Yo vengo a la iglesia porque lo necesito. Me congrego porque me hace falta. Sea que Él me dé, sea que Él no me dé, Él sigue siendo Dios. Sea en lucha, sea en prueba, sea en necesidad, lo voy a alabar, lo voy a exaltar, lo voy a bendecir, porque Él sigue siendo Dios. ¿Por qué los procesos no se entienden con explicaciones teóricas, sino con la experiencia presencial? Nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra, pero a veces nuestra vida no cambia porque lo que tenemos es solo teoría. Yo ya sé, dice la gente. Yo ya sé esto, dicen las personas. Conocen el evangelio, pero no conocen al Dios del evangelio. Conocen la escritura, pero no experimentan la escritura. Es que Dios no ha hecho un milagro, pero Dios hace milagros. Es que Dios no me contesta, pero Dios sí contesta. Es que Dios no mueve, sí, Dios mueve las cosas, pero esa palabra integridad es tan importante. ¿Sabe por qué Abraham es considerado el padre de la fe? No porque era bueno, sino porque cuando nace su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, es la descendencia de los lomos de Abraham, y de Isaac salió Jacob.
Cuando nace Isaac, Abraham lo cría, Sara lo cría, y llega a la edad de 12 años. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice: dame tu único hijo. Ismael es hijo de Abraham, pero no hijo de promesa. Oh my God. Hay una gran diferencia entre nacer de la esclava y nacer de la promesa. Hay una gran diferencia entre estar cerca y lejos de Dios. Pero cuando llega a los 12 años, entonces la voz de Dios le habla a Abraham, le dice: Abraham, quiero tu hijo, tu único hijo, y quiero que te vayas al monte Horeb y me lo des en sacrificio. Le deben haber temblado las piernas y las carretillas y las manos, pero dice que enabaldó los asnos con la leña y preparó todo, y el cuchillo también, y se fueron al monte. Y su hijo le dice: papá, aquí tenemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta: Dios proveerá. ¿Usted se imagina la posición de Abraham delante de Dios y de su hijo, su único hijo, que le había hecho una promesa quizá cuando ya tenía 70 años, un poquito más o un poquito menos, y que le da a su hijo ya casi cuando tiene 100, y lo disfruta por 12 años y Dios se lo pide? Abraham no hizo como muchos de nosotros, nos hacemos los locos y los sordos y nos damos vuelta y no contestamos cuando Dios nos despierta en la madrugada por orar, o no contestamos la llamada del pastor, o no hacemos caso a la sugerencia del ministro o al consejo del ministro, sino que obedeció, agarró su hijo, agarró sus asnos, agarró su leña y se fue al monte. ¿Podía haberse dado a Abraham la vuelta? Sí, pero no estaría Abraham en la historia como el padre de la fe. Y cuando está en ese momento culminante, cuando tiene a su hijo arriba de la leña y lo va a desgollar, entonces la voz del cielo se oye y dice: Abraham, detente. ¿Por qué Dios esperó hasta el último momento para hablar? Porque Dios te va a dejar actuar a tus pensamientos. Si tú quieres dirigir tu vida como tú piensas que la debes dirigir y hacer lo que debes de hacer, entonces nunca serás liberado de lo que Dios puede hacer. Porque si hay algo que realmente Dios le agrada del ser humano, es la integridad y la honestidad de un hombre y una mujer que cuando levanta sus manos sabe que no hay sangre ni pecado delante de él, que puede abrir su boca y alabarlo con toda claridad y decir: Señor, te amo porque me has limpiado, te amo porque me has perdonado, te sirvo porque me serviste primero y estoy aquí para hacer tu voluntad y no la mía. Ahora bien, procesos, diga procesos. Entonces sigue diciendo el Salmo 34: se alegrarán los mansos. Y entonces busqué en el diccionario lo que significa la palabra mansedumbre. Y es aquella que está relacionada con la serenidad del espíritu, que es pacífica, que es humilde, que es virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Dios mora con un espíritu de ese linaje y le concede bendiciones especiales. La mansedumbre es una gracia cristiana adquirida aún por muchos naturalmente fogosos como Moisés o como Pablo, y debe de adquirirse por todos los que miran
el rostro de Jesucristo. Es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:23, de la bondad divina. Y entonces terminamos con Jeremías, donde nos dice claramente Jeremías: si me buscases o si me buscares de todo vuestro corazón. Muchas personas buscan a Dios como si lo colocaran o si le colocaran el GPS del teléfono. Hay personas que todavía se pierden con el GPS porque colocan mal el nombre de la dirección o un número mal. En estos días vinieron unos predicadores el viernes y los ujieres lo recibieron y si nosotros venimos a predicar, y el ujier que estaba dice: ¿a predicar? Tengo que hablar con el pastor, pero yo estaba orando y con mucho temor el hermano vino a interrumpirme en la oración. Sí, pastor, disculpe, pero hay unas pacientes ahí que quieren a predicar. Pero si que voy a predicar, voy a ser yo. Y entonces me bajo de la plataforma y ellos estaban orando y le digo: mire, cuando ellos terminen de orar, mándenlos para la oficina. Y ellas llegan y se presentan. Eran dos jóvenes: pastor, nosotros venimos a predicar, pero aquí no. Pero aquí no es el 15.700, no, aquí es el 14.700. Ustedes buscan la iglesia que está pasando la luz, que está al lado de una tienda de comida. Uy, disculpe, nos equivocamos. No, tranquilo, allí es la iglesia que ustedes están buscando. Todavía están a tiempo, van a llegar. Hay gente que se pierde todavía porque colocan mal un número o una letra. Pero la Biblia dice que aún el más torpe puede encontrar el camino de la salvación y la vida eterna. Hoy en día es difícil que una persona se pierda con este tipo de información, pero sí se pierde cuando buscamos a Dios bajo nuestros propios términos y en nuestras propias acciones y decisiones, y deseamos los resultados extraordinarios en nuestros propios términos. No olvidemos que está diciendo con todo nuestro corazón: lo primero que debemos de pensar es si realmente lo que hemos dado es todo nuestro corazón a Jesucristo, porque es el único camino para ser liberado. Cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, habrá una genuina liberación y restauración y alabanza continua en los labios. Entonces, para ir resumiendo de esos 3 pasajes que leímos: Salmo 33 verso 1, Salmo 34 del verso 1 al 4 y Jeremías 29 versículo 13. Sobresalen 4 palabras que el cristiano las tiene que tener muy presente, o aquel que se piensa arrepentir las tiene que tener muy presente, o aquel que quiere seguir a Jesucristo las debe de tener muy presente. Y la primera palabra que sobresale es integridad. La integridad es tan importante porque el Dios que servimos no es un Dios que está inventado por los hombres como Mahoma o Buda. El Dios que servimos nosotros es un Dios que es santo, es un Dios que tiene un nombre sobre todo nombre, es un Dios que no miente ni hubo engaño en su boca, es un Dios que sabe de nuestra mente antes que abramos nuestra boca, es un Dios íntegro, es tan íntegro que ni la muerte lo pudo retener, es tan íntegro que ni el pecado lo pudo sujetar, es tan íntegro que resucitó al
tercer día entre los muertos. Es tan íntegro que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Es tan íntegro que el diablo le teme a su nombre. Es tan íntegro que los demonios se sujetan. Es tan íntegro que la enfermedad sale. Es tan íntegro que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Él no busca medios cristianos, medios cristinos. Y a veces estamos llenos de medios cristianos dentro de la iglesia, que no hay integridad en lo que hablan ni en lo que dicen, porque no se consagran a Dios. La Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Usted sabe que hay gente infeliz dentro de la iglesia, porque saben que no pueden pecar, pero quieren pecar. Saben que deben de cambiar su vida, pero no la quieren cambiar. Entonces son infelices ellos mismos. No están contentos como están, porque ellos quieren salsa, merengue, bachata, quieren un traguito, una vueltita por allá, por el mundo. Y qué bueno que miran, porque por ahí nos critican también. Eso no es ser íntegro. Hay algunos que cuando escuchan la música, ya, no, yo sé bailar, tranquilo. Salsa, merengue, no hay problema, no. Quebradita. ¿Ah? Pero eso era tiempo pasado. Ahora no bailo, ahora danzo. ¡Aleluya! Ahora danzo para el Señor. Ahora aplaudo para el Señor. Ahora digo que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, porque estaba atado y soy liberado, porque no podía abrir mi boca y ahora la abro. Y ahora le digo al mundo que hay un Redentor que se llama Jesús. Integridad. Integridad es lo que necesitamos entender. Entonces, cuando hay integridad, habrá alabanza. Yeah, you know, I'm going to the church, but no tengo ganas de alabar. I go to the church, but I'm boring. The young people, the church. And I go to the church Sunday in the morning, Sunday in the evening. I go to the church Friday in the evening, Tuesday in the evening. Sigue faltando a la iglesia y vas a ver cómo te va a ir. Sigue faltando. Dale rienda a eso. No hay integridad. Porque cuando hay integridad en el corazón de un ser humano, entonces sabe que la casa de Dios es su refugio. Sabe que la casa de Dios es donde Él se manifiesta. Sabe que en la casa de Dios es donde hay alabanza. Sabe que en la casa de Dios es donde se manifiesta su gloria. Entonces hay alabanza. Y cuando hay alabanza en nuestro corazón y en nuestros labios, yo no necesito música, yo no necesito el predicador, sí, para que me predique, pero para alabar yo necesito mi cuerpo, mis manos, mis labios, y decir gracias por estar aquí. Diga conmigo integridad. Diga conmigo alabanza. Y ahora viene una palabra bien fuerte. Manso. Ay, Jesucristo. Dice que a los caballos hay que ponerle cabresto para domar su boca. A los caballos salvajes hay que romperle la boca con el cabresto, porque es lo que domina a la bestia de cuatro patas. Después que el animal se le rompe la boca con el cabresto, entonces el animal va a obedecer a la rienda del que lo dirige. Entonces, cuando lo doman,
lo amansan, le ponen el lazo, le ponen el cabestro y lo montan. Entonces el animal sabe que cuando le doblan la rienda hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene que virar. Y cuando lo frenan, tiene que parar. Y cuando le sueltan la rienda y le dan, quizá con los talones o con el látigo, el animal empieza a trotar, a galopar y a correr. Y de repente lo frenan. Hay muchos que Dios le va a tener que poner el cabresto. ¡Ra! Porque no han entendido lo que significa ser manso. No han entendido que nosotros debemos de estar sujetados a la autoridad de Cristo. No han entendido que Jesús, siendo Dios, se manifestó en carne y estando en la condición de esa carne fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misma manera lo hizo Abraham. Le dolió en su corazón, no podía entender lo que estaba pasando, pero yo voy a hacer tu voluntad, y si tu voluntad es morir, contigo muero, porque si muero con Jesucristo, juntamente con Jesucristo seré resucitado. Integridad, diga integridad, alabanza, manso. Y ahora corazón, si no me buscareis de todo vuestro corazón. Y me buscareis y me hallareis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Eres íntegro realmente? ¿Eres honesto? ¿Realmente somos honestos? ¿Somos íntegros? Que podemos venir a la iglesia y tener una profesión de piedad que no la tenemos, porque Dios conoce lo que hay aquí adentro y Él dice: buscad de todo vuestro, no una parte, todo vuestro corazón. Dios no quiere una parte de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón. Si Abraham se hubiera puesto a discutir con Dios por el reclamo que le hace de su hijo Isaac, lo quita de la historia. Pero como le hizo caso y le obedeció, entonces entra como el padre de la fe. José sufrió. Usted sabe lo que es ser vendido por sus hermanos, traicionado por sus propios hermanos, tirado en una fosa y mentirle a su padre Jacob que una bestia del campo lo había quitado la vida. Y lo venden a unos mercaderes y termina en la casa, en la mansión, en un rancho, en una estancia, como quiera llamarle, de un hombre que lo compró. Pero dice la Escritura que donde quiera que José iba, Dios lo prosperaba. Y lo puso sobre todos sus bienes. Pero entonces le levantan una calumnia, una difamación, y lo meten en la cárcel. Y en la cárcel también Dios lo exalta y lo pone sobre todo. Y ahí conoce al copero y al panadero, y Dios en el sueño le da la profecía sobre esos dos. Sobre el panadero muere colgado y los cuervos comen sus ojos y pican su cabeza. Pero el copero del rey lo vuelven a restituir con Faraón. Y entonces el copero dice: si es así, yo me voy a acordar de ti. Pasaron 2 años hasta que cuando Faraón tiene aquel sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Hay algunos que andan con las vacas gordas, pero yo te quiero ver cuando te toquen las vacas flacas, porque es ahí donde se ve realmente quién es y quién no es. Yo no voy a servir a Dios solamente porque ando con las vacas gordas, sino que lo voy a servir con las vacas flacas, porque Él sigue siendo Dios.
Sigue siendo Dios. 2 años. Y entonces se acuerda el copero: ay, Señor, yo conocí un hombre en la cárcel que me dijo todo lo que me está pasando y lo que me pasó. Faraón dice: manden a traer a ese hombre. Lo afeitan, lo rapan, lo visten y lo presentan delante. Imagínense, lo bañaron, lo afeitaron. Y a veces nosotros venimos a la iglesia mal presentados. Y entonces Faraón le explica el sueño y le dice: José, tranquilo, déjame consultar a Dios. Y entonces Dios le revela a José el sueño. ¡Ja! Y dice Faraón: después de mí no hay otro hombre en Egipto que tenga la sabiduría del Dios al que este hombre le sirve. Aleluya. Y después de haber sido vendido, y después de haber tirado en una fosa, y después de haber sido traicionado, y después de haber puesto en la cárcel, y después de haber sido olvidado, entonces se cumple el sueño que Dios le dijo que lo iba a poner sobre todo. Yo quiero decirte en esta noche que si Dios te libera, te pone sobre todas las cosas, porque Él es el Dios de las alturas, Él es el Dios del cielo, Él es el que puede levantar y exaltar y bendecir y sanar y liberar la vida de aquellos que le adoran. Póngase de pie. Diga conmigo integridad. Diga conmigo alabanza. Diga conmigo manso. Diga conmigo corazón. Cuando un pueblo es honesto, dígalo, cuando un pueblo es honesto, se libera. Muchos de nosotros quizás necesitamos ser liberados porque no somos honestos delante de Dios. Vivimos una ficción cristiana, pero tenemos que ser honestos. A veces mi esposa me dice: no diga lo que usted hizo. ¿Por qué no? A mí no me da vergüenza decir lo que fui. Por eso predico con la libertad que predico. A mí no me da vergüenza decir que usé droga, que tomé alcohol, que fui un mal esposo los primeros años, que fui quizás también un mal padre, un mal hijo. A mí no me da vergüenza eso. ¿Sabe por qué? Porque reconozco lo que fui, pero reconozco lo que soy. Reconozco que Jesucristo cambió mi vida, mi corazón, mi mente, mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos. Por eso le doy gloria, le doy honra. Por eso no me avergüenzo del poder que Dios tiene para liberar y transformar la vida de aquel que se arrepiente para Dios.